que por fin tenemos a una periodista de verdad en el canal. Sabéis que llevo diciendo, pero bueno, ¿cuándo vamos a tener una periodista de verdad en el canal? Pues hoy. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo enorme a toda tu comunidad y bueno, bienvenidos todos. Gracias, muchísimas gracias. Primero que todo, Fina, por esta invitación. Aquí estoy muy complacida de atender todas las invitaciones que me realizan, sin importar de dónde vengan ni lo grande que sea el canal, no importa. Lo importante es las personas que estamos informando conforme a la línea de información real, la que quieren justamente ocultar. Así que por eso estamos aquí, Fina. Es un placer para mí estar aquí contigo hoy. Muchas gracias, Isabel. Estaba comentándole, chicos, que ya nada más empezar han desmonetizado el directo. Así que ya se podían imaginar de lo que iba a hablar y dirán, pues no, pues ya se acabó aquí. Isabel, nosotros tenemos un shadow ban, o sea, estamos prácticamente silenciados, pues de comunicación, recibimos amenazas, yo recibo ciberataques, en un día no sé cuántos ciberataques recibí, llamadas anónimas, pero bueno. Estamos aquí, como Isabel dice, pues para informar y trasladaros el análisis de una manera más neutral posible, sobre todo para que vosotros, como nos gusta en el canal, saquéis vuestras propias conclusiones y nunca, nunca, nunca imponer una opinión ni una doctrina. Así que esto es información de verdad analizada, procesada y contrastada, que eso es lo mejor de todo. Isabel, vamos a ver. Isabel es una periodista de muchísimo prestigio a nivel internacional. Y es que fue ganadora de un premio Emmy, señores, de un premio Emmy. O sea que es una maravilla poder tenerte aquí. Isabel se enfrentó al mismísimo Soros, ahí es nada, y a los medios hegemónicos de comunicación. O sea, si eso no es tener valor, que venga Dios y lo vea. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero lanzar, Isabel, es si alguna vez has pensado tirar la toalla o has pensado decir, ya no sigo con esto. Bueno, no lo tengo que decir que he tenido momentos difíciles, muy complejos, sobre todo después de esa durísima prueba a finales de 2018, cuando el mismo George Soros envió una carta al medio de comunicación para el cual yo trabajaba, medio de comunicación del gobierno federal de los Estados Unidos. Y bueno, sus directivas genuflexas y vendidas decidieron seguir las órdenes dictadas por el multimillonario e injerencista de las naciones George Soros, pidiendo mi cabeza, pidiendo cuentas porque yo había hecho sencillamente mi trabajo de informar. Se supone que ese es el trabajo que debe realizar un periodista, así que por supuesto, ni me retracté, ni me arrepentí, ni muchísimo menos me amilané, ni muchísimo menos me arrodillé y por supuesto muchísimo menos permití en ningún momento ni bajo ningún motivo censurar la información que yo había emitido al aire. ¿Por qué? Porque toda es verídica, certificada, comprobada y lo verás, no se borra. Por lo tanto, bajo ninguna causal, bajo ningún motivo, pues obviamente me amedrentaron, me trataron de silenciar el canal, obviamente silenció y censuró el reportaje que ya llevaba 5 meses al aire y yo les dije, pues hagan lo que ustedes consideren que deben hacer, pero por supuesto que están equivocados. Y bueno, lo que hicieron fue comenzar desde entonces, desde finales de octubre de 2018, en esta persecución absoluta, insólita para mí que ocurriera en los Estados Unidos. Y bueno, tuve que afrontarla con mucho, mucha fortaleza. Hubo momentos muy duros, hubo momentos de derrumbe, pero nunca, jamás dudé de seguir adelante y de seguir informando y de seguir, por supuesto, exponiendo a la luz pública las verdades y denunciando a quien tenga que denunciar, porque el periodismo se realiza así. Y si han cambiado las directrices, pues lo siento, lo lamento, pero la deontología básica del periodismo indica que para eso estamos hechos los periodistas, para informar
y denunciar, sin importar de dónde vengan esas líneas tan poderosas que tratan de, obviamente, amilanarnos, minimizarnos y ponernos en una situación no solamente difícil en términos profesionales, sino también de integridad personal y de integridad moral. Pues no, nunca dudé que tenía que seguir adelante. Tuve un tiempo de receso muy duro, muy complejo, muy difícil. El primer momento fue especialmente difícil, finales de 2018, todo 2019, con una persecución brutal, espantosa, muchísimas amenazas, muchísimos problemas de seguridad personal y sobre todo la persecución continúa. Estamos en 2022, Fina, y yo todavía estoy sufriendo persecución y amenazas por parte de ¿quién? Esa es la pregunta del millón. Dejémoselo a las autoridades que, por supuesto, están informadas desde el FBI y de ahí para abajo, todas, para que hagan su trabajo. Esperemos que hagan su trabajo y lo han hecho, aunque no satisfactoriamente en plenitud para mí, pero no importa, yo he tenido que tomar medidas paralelas, medidas alternas, medidas de, digamos, no solo de protección personal, sino también de renacimiento en mi reputación y en mi prestigio como periodista, lo cual, bueno, se hace y si hay que hacerlo y cuesta más, no importa. A pesar de la demanda, de la denuncia y de la persecución y de la investigación federal a la que fui sometida aquí en los Estados Unidos, no pudieron comprobar ni uno solo de los puntos de los que se me acusaba, por supuesto, porque no pueden, porque si no es verdad, no hay forma. Así que si no hay forma y esta periodista, esta servidora pública tenía toda la evidencia guardada bajo buen resguardo y todavía la tengo y ellos lo saben, pues no hay forma de que comprueben ninguna de sus falsas acusaciones. Llevamos mucho tiempo en tribunales y seguiremos hasta el último recurso, como dicta la ley, como dicta no solamente la ley, sino dicta la verdad. Aquí hay que enfrentar lo que hay que enfrentar, se enfrenta, pero el periodismo se sigue ejerciendo, las denuncias se siguen haciendo porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer y porque es lo que el público y la sociedad merece. Y además, Isabel, hay una cosa muy clara y es que a la gente no hay que darle siempre lo que quiere, sino lo que necesita. Y lo que necesita es información, información que está procesada, verificada por verdaderos profesionales como puedes ser tú. Y sobre todo por una cosa, porque no hay nada en lo que Isabel se haya equivocado y se está demostrando ahora. Se está demostrando ahora. Bueno, y antes también. Pero ahora podemos ver que lo que ha ido diciendo Isabel, lo que ha sacado a la luz, es verdad. Así que, y con más orgullo la tenemos aquí en el canal. Mira, te están diciendo que eres una gran profesional, el gran currículum que tienes. Sí que eres una persona muy querida aquí en esta comunidad, Isabel. A Isabel la han llegado a acusar de antisemita, para que lo sepáis, incluso de eso. Pero bueno, a nosotros nos acusan de fascistas, nos acusan de muchas cosas también de antisemitas. Fíjate tú que ya no saben de qué acusarnos. Bueno, la cosa es difamar, ¿no? Pero bueno. Así es, pero te quiero decir algo y permíteme hacer un paréntesis, Fina, si me permites, porque es que eso que acabas de nombrar es recurrente. Después, cuando yo entro y continúo haciendo investigación periodística en torno a Soros, ya que él me puso el ojo encima, pues entonces yo decidí no dejar de mirar las actividades de George Soros y continuar, por supuesto, informando y denunciando, porque es que en 2018 yo lanzo mi primer reportaje investigativo sobre George Soros y cuando sucede todo esto y me silencian y me censuran y me someten a investigación federal y toda esta persecución, pues cuando pude como recuperar la fuerza y la energía y pude levantar cabeza, dije, bueno, pues vamos a seguir entonces denunciando porque eso quiere decir que con mayor razón hay que continuar por esta línea de investigación. Eso es lo que he hecho y es lo que, por supuesto, he seguido publicando por medio de mi canal de YouTube. Otro gran censurador, valga la pena decirlo, ayer hubo masacre aquí en YouTube y bueno, todos sabemos cómo silencian líneas de pensamiento, que es lo más grave, porque es que aquí el silenciamiento mundial está siendo llevado a cabo por medio de líneas ideológicas. Entonces, ¿a
dónde queda el pensamiento y la evolución humana. Esto es gravísimo, Fina. Por eso es tan importante el trabajo que tú haces, la labor que tú haces de difusión de información desde tu canal como analista de inteligencia, que por supuesto te van a silenciar. Claro que sí, porque vas en la línea correcta. Si no fueras en la línea correcta, tendrías pues camino libre. Pero nuestros canales tienen un shadow, una sombra impuesta encima. ¿Por quién? Pues por los mismos censuradores de siempre, quienes manejan obviamente la línea de pensamiento global que piensan tenernos allí adoctrinados, obedientes y muy bien portados y educaditos para repetir sus mismas líneas de pensamiento. Pues no. Esa no es la opción y los que decidimos recurrir al pensamiento crítico y a denunciar, pues nos ocurren este tipo de cosas. Pues sí, pero mira, aquí seguiremos, Isabel, y adelante, vamos, pero con mucha fuerza. Y es que además yo llevo mucho tiempo queriendo hablar de este tema del que vamos a hablar hoy, porque es un tema muy grave lo que está sucediendo, pero es que es a nivel mundial. La droga se está expandiendo por todo el mundo a un nivel vertiginoso. Y sobre todo, pues podemos ver las muertes, que las muertes por sobredosis han aumentado en unas cifras escalofriantes. Y yo, al igual que Isabel, consideramos que esto no es casual, porque nada ocurre porque sí. Todo tiene una explicación y a lo largo de esta charla vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones a raíz de la información que se va a exponer. Y es que resulta, chicos, que hay gente muy interesada en la legalización de estas sustancias. Es curioso, ¿eh? Y además, lo más curioso todavía es que ni se preocupan siquiera en disimularlo. Porque es que además esta información está en abierto, en Internet, en sus páginas web, las páginas web de estos filántropos que están a favor de la legalización de estas sustancias. Todo esto, como digo, se ha extendido como una plaga y les ha costado unos años, sí, llevarlo a cabo, pero lo están consiguiendo y están haciendo que a la gente se vuelva adicta. Entonces, Isabel, este directo es complicado porque podemos tocar el tema del fentanilo, pero también hay una parte muy interesante que es la parte de Hispanoamérica, qué está pasando en Hispanoamérica. Luego vamos a sacar algunos datos, pero ¿crees que todo esto, toda esta crisis, toda esta pandemia está diseñado? Bueno, hay parte de diseño y hay parte de consecuencia de lo ocurrido en términos de políticas sociales y políticas digamos, legales de diferentes países. Entonces, hay una mezcla muy interesante que está ocurriendo actualmente, obviamente impulsada o catapultada desde lo ocurrido en 2020. Esto es clave, porque en 2020, ¿qué es lo que se logró? En 2020, que yo le llamo el año pandémico, se logró obviamente acelerar o primero probar la reacción de la sociedad en torno a diferentes campos en cuanto a dominio, en cuanto a manipulación social, en cuanto a ingeniería social. ¿Qué comprobaron? Comprobaron que hay una masa importante poblacional dispuesta a obedecer al más mínimo mandato de forma inmediata. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo entra el asunto de las drogas en este panorama? Entra desde diferentes ángulos el análisis y desde diferentes aristas que hay que, por supuesto, analizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una crisis en cuanto al uso de drogas a nivel global. Sí, hay una crisis desatada de consumo de drogas a nivel global, pero en cada país con sus respectivas particularidades. Hay una intención de que esto crezca en vez de decrecer, sí, a nivel global, sí. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos descubriendo tampoco en 2022 algo que no se haya descubierto desde hace décadas atrás, y es que las drogas, bien sea
legales, ojo, porque esto es supremamente importante porque aquí radica el cambio digamos, sobre todo en las 2 últimas décadas, el consumo de drogas legales e ilegales, las dos, legales e ilegales, marcan una gran diferencia en torno al dominio poblacional en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Porque las drogas ilegales, bueno, normalmente producidas por aquellos narcotraficantes que sabemos que tienen gran notoriedad para, pues, lo lamento mucho, pero en mi país de nacimiento, pues marcan una gran notoriedad. En Colombia, esos carteles de droga, en México marcan una gran notoriedad esos carteles de droga porque son los que producen e inundan el mundo entero con estos tipos de drogas ilegales. Bueno, ¿por qué ilegales? Y ahora abro y cierro comillas. Bueno, porque muchas se han ido tratando de legalizar, tratando de ir normalizando en diferentes países por medio de políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una agenda global, en eso sí hay una agenda absolutamente clara y global, liderada por quien estábamos hablando ahora, el gran injerencista de las naciones, principalmente con gran inyección de dinero, millones y millones de dólares dirigidos por medio de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación regados por el mundo entero para que vayan administrando sobre todo la información, el lavado cerebral, el adoctrinamiento a los pueblos en donde tú vas a ir sintiendo como normal aquello que no es normal. ¿Y qué no es normal? No es normal que las sociedades acepten estar absolutamente drogadas, absolutamente dopadas, absolutamente normalizado el hecho ahora de que aquellas sustancias psicotrópicas ahora resulta que pueden ser no tan dañinas para el ser humano, por tanto, no tan dañinas para la sociedad. Eso es básicamente un adoctrinamiento inoculado en diferentes sociedades para que vayan adelantándose en el proceso de aceptación de lo que es ingeniería social por medio de psicotrópicos. ¿Ocurre? Claro que sí, con éxito, muchísimo éxito. No es sino mirar el ejemplo de Estados Unidos, que está viviendo, sobre todo en las 2 últimas décadas, en las principales ciudades y otras no tan principales de los Estados Unidos, una crisis total de consumo de opiáceos, así como de drogas que están regularizadas, es decir, no son drogas ilegales, no son drogas prohibidas, son drogas recetadas por cualquier médico, y esto marca la gran diferencia en las últimas 2 décadas, que estaba pasando desapercibido para muchos, pero que ya no pasa desapercibido desde esta gran crisis de opiáceos, que después pues avanza en el proceso digamos, de daño social, de daño legal también, y se avanza hasta llegar al uso actual con gran preocupación, por ejemplo, del fentanilo, que tiene tomado a Estados Unidos. Hay ciudades y calles y barriadas enteras llenas de zombies vivientes, porque así en eso se convierte el ser humano debido al fentanilo. ¿Y de dónde surge el fentanilo? El fentanilo surge en los 90s, incluso fíjate, 3 décadas atrás, en donde el uso indebido, indiscriminado, recetado por medio de médicos aquí dentro de Estados Unidos, bueno, fue creciendo a tal punto que fue generando adictos a estas medicinas, al fentanilo, y hoy en día tenemos, bueno, este panorama de zombies vivientes. También en Europa, es que Latinoamérica está también ya invadido, y obviamente España tiene también particularmente una población grande que consume ya este tipo de drogas lícitas.
Luego vamos a ir aportando datos, pero fíjate, Isabel, lo mal pensada que soy yo, porque aquí somos todos unos mal pensados, y hemos llegado a pensar hemos llegado a la conclusión de que efectivamente todo esto está provocado porque quieren empobrecer a la población, y la mejor manera de empobrecer, o sea, la mejor manera de manipular la población es empobreciéndola y haciéndola dependiente. O sea, que a lo mejor todo empieza a cuadrar, o sea, todo tiene sentido. Y es que nos están apuntando preguntas en el chat que yo ya tengo pensadas hacer, pero sobre todo algo importante de esto es a través de quién quieren llevar a cabo todo este plan, porque tenemos las grandes corporaciones, como puede ser la organización, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos ahí unas cuantas organizaciones que están presentes, pero siempre necesitan unos títeres para llevar a cabo ese tipo de planes maléficos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿quién está llevando, a través de quién están llevando a cabo este tipo de cosas? ¿Presidentes de gobierno? ¿Cómo puede ser? Sí, porque, bueno, no importa quién esté en el gobierno, no importa los partidos, no importa el títere de turno, no importa. Lo importante es que la agenda global, desde el globalismo, está ya escrita y está funcionando muy bien y está muy adelantada. Entonces, no importa quién esté liderando un país, el problema es quién se vende y quién se vende más que otros. Quién sigue a pie juntillas las directrices, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que desde 1990 estaba alertada por un grupo de congresistas de los Estados Unidos, carta en mano, lo publiqué en mi canal de YouTube, ahí están los reportajes que hice sobre epidemias de drogas en los Estados Unidos, por supuesto totalmente desmonetizados, por supuesto volví y los publiqué, allí están, porque allí es donde tienen que estar. Allí es donde merece la gente pasar y mirar con data, con estadísticas, con nombres, puntos exactos y con organizaciones totalmente enumeradas, con la responsabilidad que le compete, lo que debe estar en información pública, pero que los medios hegemónicos de comunicación, por supuesto, que no informan. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, tan solo por poner un ejemplo, desde 1990 estaba alertada por un grupo de congresistas de los Estados Unidos, carta absolutamente de arriba a abajo exponiendo el problema que se avecinaba con el fentanilo. Pero, ops, no pasó nada. Aquí no hay directrices mundiales, ni alerta, ni precaución, ni riesgo. No, no pasa nada, porque es que el negocio de las drogas lícitas también es un gran negocio. Es que los ciudadanos en los Estados Unidos no somos pacientes, somos clientes. Así funciona el servicio de salud en los Estados Unidos. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿funciona muy mal? Sí, funciona muy bien a nivel de negocio, pero a nivel de seguridad social no funciona. Esto es años luz a lo que sería una seguridad social con cualquier país europeo. ¿Esto está bien o está mal? ¿O es que Isabel en este momento quiere decir que entonces los países tienen que socializarse para la cobertura de seguro social? No, un momento. Una cosa es el seguir la agenda del globalismo y otra cosa es aprender a discernir y a diferenciar cuáles son nuestros derechos como seres humanos, derechos fundamentales. Es que el derecho a la salud es un derecho, no es que me diste la oportunidad de curarme y no morirme, no, es que la salud, el derecho al cuidado de salud es eso, un derecho. Cuando esto se monetiza a niveles extraordinarios, multimillonarios, en donde estos intermediarios, a partir del médico primario, que es el primer mercachiflero de la gran cadena, pues es gravísimo porque aquí hay gente muriendo, aquí hay gente condenada a enfermedades que van a tener que
arrastrar el resto de su vida años y años y años porque no hay una seguridad social. Sin embargo, por ejemplo, se le da una gran cobertura a entonces estas personas que dependen del gobierno, que dependen del sistema. Bueno, porque esas personas son muy útiles, sobre todo en tiempo electoral. Bueno, hace falta sino ver ahora que ya se acercan los midterms en Estados Unidos, las elecciones de término medio, cómo justamente esas cuestiones se enfatizan, se mueven, se arreglan para que haya mucha gente muy agradecida por el gran gobierno, que no es más que centralizar o apresarse de ese ciudadano por unas pequeñas dádivas que se le dan en algunos momentos y después se olvida. Ya no hay seguridad social, ya no hay seguro médico, pero siempre hay algunas dádivas cuando están cercanas las elecciones. Un ejemplo más notable de que esto es un uso del ciudadano no puede haber. Esto es clarísimo. Están haciendo uso de la gente para poder utilizarla, para poder usar a las personas en sus necesidades más básicas para que sean estos votantes fieles y estos votantes inmediatos, agradecidísimos al gran Estado. ¿Qué es eso? Globalismo puro, solamente que en ejemplo al interior de un país. Exacto. Y pues mira, aprovechando que estamos hablando del fentanilo, nosotros hemos estado viendo muchas noticias sobre el fentanilo, pero cuesta llegar a dar con datos concretos porque es casi imposible, no tenemos casi información. Pero bueno, hemos visto cómo se ha detectado que ofrecen a los niños esas drogas en forma de caramelos de colores. Chicos, como dato, en la actualidad, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Fijaos que en 2017 el fentanilo fue parte del 59,8% relacionado con esas muertes, comparado con el 14,3% del 2010. O sea, ya podéis haceros una idea de cómo ha aumentado. Y a fecha del 2020, ya es una fecha más próxima, según datos aportados por la DEA, que la DEA vemos que a lo mejor puede aportar datos los que ellos le convienen o los que no, pero bueno, dicen que su tráfico hacia Estados Unidos aumentó un 234.000%, hasta tal punto que se ha convertido en un problema de salud pública. O sea, que no es ninguna broma. Y es que tenemos tendencia a pensar, Isabel, que desde el otro lado del océano, pues a nosotros no nos va a afectar. Pero si tratamos esto como un conflicto, como un tema geopolítico, podemos ver que sí, porque hay muchas cosas que están en juego con esto. No solo es la crisis de la droga, sino también una crisis económica brutal, que está viniendo pues, por varias partes del mundo, tanto por el este como por el oeste. Pero bueno, entonces, por si no lo sabéis, chicos, la gente del chat, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Y no solo el fentanilo, porque también se está comercializando algunos análogos como el fentanilo, que es hasta 10.000 veces más fuerte que la morfina. Por lo tanto, una dosis puede llegar a ser hasta mortal. Así que es algo muy grave. Pero como dice Isabel, era el opioide y yo creo que es, bueno, en el 2017, que es los datos a los que yo he podido llegar, era el opioide sintético más utilizado en medicina y fue el medicamento número 250 más comúnmente recetado en Estados Unidos. Eso sí, por supuesto, todo aprobado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, que es todo, que vamos, que las cifras abran por sí solas. Y si me permites, Isabel, voy a compartirles pantalla y les voy a poner unos gráficos para que nos vayan a la idea de cómo va esto. Bueno, esto es índice de muerte por sobredosis, ¿vale? Pero de varios tipos de drogas. Pero para que veáis, mirad que todas las gráficas crecen a un nivel escalofriante, exorbitado, trágico y que todo esto está ocasionando muchísimas miles de muertes que después lo vamos a ver. Pero es de verdad un
crimen que se está cometiendo. Y es algo que es necesario tocar. Y quisiera anotar allí algo, Fina, y es con respecto a la data que tú tienes y que dices y que he podido conseguirlo. Dices muy bien y como buena analista de inteligencia lo olfateas muy bien. Quiere decir, te das cuenta que primero que todo no hay data actualizada. Segundo, no hay data que coincida entre un organismo y otro. Una cosa te dice la DEA, una cosa te dicen los organismos de salud de Estados Unidos, otra cosa te dirá la Organización Mundial de la Salud como organismo transnacional y por supuesto que no van a coincidir porque esto es adrede. Te lo digo como periodista de investigación y como persona que está acostumbrada a rastrear data. Esto no es casual. Esto por supuesto que no es casual. Esto por supuesto que con los grandes presupuestos que maneja tanto la DEA como los órganos de salud, las entidades de salud que arrojan esta data en los Estados Unidos, como la Organización Mundial de la Salud o ultramillonaria recibiendo dineros de todas partes, de todos los países del mundo, por supuesto que tendrían que tener esta data actualizada. Ahora, data que ha solicitado esta servidora para que se actualice, solicitada a la Organización Mundial de la Salud y también solicitada, por supuesto, a los centros de droga aquí en los Estados Unidos. No, ¿por qué no coincide? ¿Por qué no está actualizada? ¿Por qué es que llegamos hasta 2017 en unos, en otros llegamos hasta a números redondeados por décadas y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud prácticamente dejó de hablar ya de esto, de lo que son crisis de drogas o crisis de consumo de drogas en diferentes países del mundo? ¿Por qué? Pues claro que no es casual. ¿Cómo va a haber una crisis actual? Son miles de personas que están muriendo al día. Son un bebé cada 15 minutos que nace adicto a las drogas en los estados, tan solo en los Estados Unidos, data de 2017, porque no está actualizada. Te podrás imaginar cómo están los niveles ahora, hoy en día en 2022, sobre todo considerando que en 2020 se dispararon, pero disparadísimos los consumos de toda clase de drogas legales e ilegales, no solamente en Estados Unidos, en todos los países del mundo, rastreando y comparando data, poniendo cuadros uno al lado de otro para poder tener una analítica propia. Ese trabajo ya lo hice yo meses atrás para poder tener un panorama lo más cercano posible a la realidad, con data que ellos dan, que no está actualizada y que puede ser, por supuesto, falseada, a tal punto que lo que te digo, no puede ser factible que no tengan actualizado esto cuando los países, sobre todo países de Occidente, están siendo totalmente amenazados por este peligro ligado absolutamente a la migración masiva y descontrolada en España, en Estados Unidos, en todos los países de Occidente. ¿Por qué? Pues porque tampoco es casual, es que tampoco podemos seguir vendiendo la agenda globalista en donde la migración y las fronteras abiertas son la gran maravilla y los arcoíris también y los unicornios. No, por favor, estamos hablando de realidades durísimas en donde los países completos están cambiando su estructura social, están cambiando su seguridad por esta migración masiva y descontrolada que hay en determinadas fronteras, especialmente, por ejemplo, España sufre una migración desde hace años descontrolada y no reglamentada, no legalizada. El ser humano no es ilegal, no, el ser humano no es ilegal, pero quien entra de ilegal a un país, por supuesto que está infringiendo las normas legales de un país. Queremos que el mundo sea un mejor mundo, no que sea un mundo a expensas de de invertir los valores y entonces resulta que quien te recibe ahora es el gran tirano, el gran fascista y tú tienes derechos irrestrictos, ilimitados en donde sea que tú entres porque vivan las fronteras abiertas. No, esto es un discurso arbitrario y abusador de aquellos países que dan albergue a personas que
migran de lugares, claro, muchas veces peores, pero entre estas migraciones vienen delincuentes y delincuencia organizada, y eso hay que decirlo, aunque el discurso hegemónico haga y te tache de facho y diga que no, y que no debes hablar, y que eres un antimigrante, y que eres un ultraderechista. No, 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 no. Estos son los discursos maniqueos con los que quieren callar la discusión más que válida sobre las migraciones, que no deben ser ni masivas, ni descontroladas, ni, por supuesto, para meter tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de bebés, tráfico de órganos. Todo esto lo he cubierto yo como reportera de campo. Así que tengo más que evidencia y más que fuentes y más que data para poder aseverarlo y comprobarlo. Y es que nosotros en España tenemos un problema muy, muy complicado, porque además utilizan a la migración como un arma política, un arma... Bueno, podríamos hablar de una guerra asimétrica, ¿no? No tiene por qué ser... Asimétrica. Claro, no tiene por qué haber armamento de por medio, ni balazos, ni plomazos. Simplemente utilizan a la gente, pues, por problemas que tuvimos en su momento, en una fecha muy, 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 muy importante, que fue el 11 de marzo. Nosotros sufrimos unos atentados terribles y a raíz de ahí, bueno, pues hemos estado sufriendo chantajes del país de Marruecos, precisamente por esto. Pero, Isabel, mira, la muerte aquí en España de estudiantes alcanzó el año pasado 974 muertes en un solo año. Esto, para que la gente se haga una idea, son 8 cadáveres cada 3 días. O sea, cerca de 20 cadáveres por una semana, o sea, por semana. O sea, que eso, y como ha dicho Isabel, esto es extensible a varias partes del mundo. Hemos visto, nos ha explicado a través de quién, o sea, a través de quién se están a quiénes están utilizando estos filántropos, y por qué ese interés, ¿no?, de legalizar la droga, porque hay un interés muy grande. Pero mi pregunta es, Isabel, ¿se podría decir que están utilizando Hispanoamérica como un posible laboratorio para crear todo esto? Porque, claro, aquí en España sí, pues hay campos, hemos visto que en Europa también hay campos, pero al nivel en el que están en Hispanoamérica, no. ¿Se podría decir que es una parte importante para ellos controlar esta zona? Hispanoamérica es y va a comenzar a ser aún más importante en lo que es la lucha del globalismo. Hispanoamérica se va a convertir en el territorio que da no solamente alimentos, sino oxígeno, recursos naturales. Por lo tanto, Hispanoamérica hay que minarla. Por eso es que llevan detrás de Hispanoamérica. Y ojo, porque últimamente estoy enfocada, sobre todo en los últimos 20 días, estoy enfocada en la investigación de lo que es territorio latinoamericano y territorio africano. ¿Por qué? Bueno, basado más o menos en esta hipótesis que yo tengo ya sentada en mi cabeza y que ahora comparto contigo, y posteriormente, bueno, en cuanto tenga ya más data científica comprobable, pues obviamente la voy a lanzar en mis investigaciones, pero te puedo dar un breve acercamiento a lo que yo tengo en mi cabeza, y es justamente. Por eso Latinoamérica y África se han convertido en focos centrales de apropiación de estos grandes titiriteros del mundo, ¿no? En donde son más que su laboratorio, son estos territorios que se quieren apropiar, en donde hacen, por ejemplo, África es un territorio en donde se hace mucha práctica de lo que van a después a lanzar en el mundo en términos de salubridad, en términos de inoculaciones, en términos de salvar o mejorar algunas condiciones médicas. Esto es, claro, pero de años y años atrás. Pero ¿cuáles son las variantes y cuáles son esos elementos nuevos y fundamentales a partir del inicio de este siglo? Esa es la investigación que estoy llevando ahora a cabo para poder marcar esas diferencias y en donde cambia ligeramente la ruta o el rumbo que le están dando a este territorio africano. ¿Y por qué? Eso lo voy a poder explicar cuando termine de indagar a fondo esta situación. Lo mismo ocurre en Latinoamérica, pero no
tan enfocado en términos de salubridad, en términos de experimentación médica, sino en términos de apropiación de recursos naturales. ¿Por qué? Bueno, porque ya han saqueado gran parte del mundo y además porque no se puede olvidar en este análisis geopolítico que esta guerra Rusia-Ucrania ha marcado un punto de inflexión importante a tener en cuenta en cuanto a cómo va a reaccionar Occidente y cómo está reaccionando Occidente, cómo está reaccionando esa Europa frente a este enfrentamiento bélico Rusia-Ucrania. ¿Ha reaccionado realmente como se pensaba que iba a reaccionar, aunado a Estados Unidos, por supuesto? Claro. ¿Están realmente llevando a cabo o adelantando sus propósitos con respecto a territorio ucraniano? Ucrania, que la mayoría de la gente, perdón, no sabía acá, por acá, a este lado del mundo, a este lado del océano, no tenían ni idea hasta anteayer dónde ni siquiera quedaba Ucrania. Ahora todos somos Ucrania, ¿no? Ahora todos conocen quién es Zelensky, ahora todo el mundo sabe qué es lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, esas son también nuevas formas de manipulación para que estas masas no sean masas críticas, sino masas obviamente de avance en líneas de difusión y de pensamiento a nivel mundial. Propagandismo puro y duro. Sí. Propagandismo, exactamente. Pero son las nuevas formas de propaganda, ¿no? No son las formas, digamos, gobelianas, sino son ya aún más... más peligrosas, no sé si más peligrosas, pero sí, bueno, no sé en este momento ni siquiera qué adjetivo darle, porque es una confluencia, es una mezcla de todo lo que es la gran propaganda aprendida en los 30 del siglo pasado a la propaganda del siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si perdemos Ucrania como el gran granero del mundo, si perdemos todos esos flujos de recursos que vienen de Rusia, el gas, etcétera, etcétera, que suplen a Europa, llegando ahora un invierno, etcétera, todo lo que ya sabemos que va a pasar. Esa es la pregunta del millón. ¿Va a pasar lo que sea capaz de resistir Occidente luego de este crudísimo invierno que viene y que ya está llegando bajo estas condiciones geopolíticas y sobre todo económicas marcadas por ese enfrentamiento bélico Rusia-Ucrania? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso estamos por verlo. Depende de lo que ocurra en este fin de año, es como se van a redirigir los designios, digamos, económico-políticos para gran parte del mundo restante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué tanto se va a resistir? ¿Quiénes van a sobreponerse a esto y desligarse de esa masa de países en apoyo irrestricto a Ucrania y que pues muchísima está teniendo gran éxito en términos de pensamiento global, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso lo vamos a ver allí. Así que por eso en esa reacción, en esa acción-reacción que va a ocurrir allí en el transcurso de los siguientes meses, pues es como se va a poder definir qué papel fundamental van a jugar Latinoamérica y, repito, África. África también es fundamental. Y es que fíjate una cosa, Isabel, que siempre lo decimos en este canal. Si queremos encontrar respuestas acertadas, hay que hacer preguntas acertadas, ¿no? Y esta pues es la gran labor de Isabel, que hace las preguntas justas para poder tener unas respuestas claras. Pero a mí me preocupa, claro, porque ahora hablando del tema de África, a mí me preocupa la influencia que está teniendo China en África. Sobre todo en tema de plantaciones de semillas y en tema de meter industria ahí. Bueno, sabemos que con África, que con China, pues también tenemos sus aliados que son iraníes, que también están aliados a su vez con Venezuela y a su vez con otros países que son muy manipulables ante este tipo de agenda globalista que tenemos, la terrible agenda globalista. Entonces, hay un vídeo muy interesante tuyo que a mí me gustó mucho pero me gustaría hacerte la pregunta concreta aquí en este canal.
¿Por qué se considera a Colombia como la joya de la corona en el laboratorio de drogas? Más que en el laboratorio de drogas, Colombia es la joya de la corona en el sentido de que justamente como tiene esta irrestricta, ilimitada producción de drogas y por tanto de millones de dólares producto de esta venta de drogas, bueno, al coronarse Colombia con Gustavo Petro, como acaba de suceder y lo alerté durante años y años y años, que esto no debería llegar por el bien no solamente de Colombia, no solamente por el bien de la región, sino por el bien del mundo, bueno, se completa la triada que yo llevo también alertando años de años, que es Cuba, Colombia y Venezuela. Al completarse este triángulo, al coronarse Colombia con Petro de ultraizquierda radical, pues obviamente quedan pues las dictaduras de Cuba y de Venezuela aunadas en lo más profundo de su ideología, pues con el petrismo en Colombia. Eso realmente podía ocurrir, decían que no, que el castrochavismo no existe, decían que no, que una ultraizquierda jamás llegaría al poder, que no, que un guerrillero jamás podría llegar a ser presidente, que esto eran cuentos de la ultraderecha, que Venezuela no tenía nada que ver, que Cuba, por lo menos, por supuesto, nada, pero nadísima que ver, porque de Cuba nadie habla, sino de las maravillas que vende la revolución por medio de su extraordinario proceso de propaganda al exterior. Es que son expertos, es que son, mejor dicho, cualquiera los debería emular en términos de cómo hacer propaganda extranjera, porque es que son extraordinarios y hay que aceptarlo, porque es que si tú no aceptas la grandeza de tus enemigos, ¿cómo los vas a combatir? Bueno, ellos han aprendido muy bien de Cuba. Obviamente estos países, Venezuela, filtrado totalmente por la inteligencia, el G2 cubano dentro de Venezuela, aprendió muy bien. También que mira, allí va esta dictadura venezolana siguiéndole los pasos a Cuba, que con más de 63 años de dictadura, Venezuela ya va en más de 22 años de dictadura. ¿Y por dónde va Colombia? Bueno, por lo mismo, porque ya llegó su candidato, el que está absolutamente ligado en términos ideológicos con estos tipos de regímenes. Llegó Petro. Se coronó. Al coronarse entra en juego lo que es el narcotráfico, que financia obviamente todas estas líneas de pensamiento por algo muy sencillo que me dijo alguna vez una de mis fuentes muy importante en este tema, ex agente del FBI, y me dijo, porque es que es mucho más fácil negociar con una dictadura que con una democracia. Es tan aplastante esa frase, es tan evidente, es tan lógica, que yo me quedé cuando la estaba entrevistando como con un plomazo encima, porque yo dije, pero pues claro, pero es que ¿por qué sentido? ¿Por qué esto tan obvio no se había presentado en un primer plano para mí, ¿no? Pues claro, obvio, porque negociar con una dictadura es extremadamente fácil. No tienes que negociar sino con el dictador. El dictador maneja o arrea su ganado, porque todo el mundo va a hacer lo que dicte el dictador. No hay que negociar nada. Aquí no hay líneas de negociación con ningún organismo, ni hay instituciones, ni hay división de poderes, ni nada de esas complejidades ni nimiedades de las democracias, ¿no? Con las dictaduras tú arreglas con el dictador y se acabó el cuento. Bueno, ese triángulo se ha cerrado, se ha coronado con la toma de Colombia, y esto es grave porque este triángulo va a incidir en el mundo entero por algo por ejemplo, solo por poner un ejemplo, por algo que tú acabas de nombrar, la presencia de Irán y de China en estos países, Cuba y Venezuela, es
impresionante el dominio, el manejo también de negociaciones, de acuerdos, de tratados y solamente pensar en términos de inteligencia también iraní ahí metida, de China, no solamente en términos económicos. Bueno, hay que ver que todo eso se va a ir regando hacia Latinoamérica y ojo, no dejar fuera España, porque es que Hispanoamérica más que Latinoamérica es importantísima. España es tan importante que fíjate que Petro fue a hacer el lanzamiento de su campaña presidencial en España. Él no la lanzó allá, él la lanzó allá en tu país. Y todo el mundo, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué ocurrió? ¿Este hombre va a ser presidente de España o de Colombia? Ah, no, pero es que el globalismo es justamente esto, la conexión de todos los puntos globales en términos de gobernanza global. Por eso él hizo su lanzamiento allá con el gran apoyo del desgobierno que ahora está sentado allí en tu país. Y bueno, ellos se apoyan, ellos se ayudan, ellos se financian unos a otros porque el dinero fluye a manos llenas, porque de todas formas no tienen que rendirle cuentas a los pueblos si son dictadores. Si son dictadores. No, aquí se envían maletas por Falcon, traen maletas, vienen maletas y aquí no sabemos lo que trae. Y como se te ocurra decir... De tu dinero, ¿para dónde? Para Venezuela. Y Venezuela a su parte, maletas enteras y petróleo a manos llenas, ¿para dónde? Para Cuba. ¿Del dinero de quién? De los venezolanos, porque ellos no han dejado de pagar impuestos. Ellos no lo han dejado de hacer. Colombia ahora viene con la reforma tributaria más onerosa, por decirle de alguna manera, que se haya escrito en la historia de Colombia. No importa, aquellos adoctrinados están haciéndole venias al tirano cuando ya se den cuenta de que están no solamente en la horca, sino ahorcados, es que van a empezar a gritar por demen aire, demen vida, ¿no? Pero ya será demasiado tarde. Alertados. Mira, Boric de Chile, en Chile igual, lo mismo, es que se repiten los esquemas porque hay una directriz clarísima, dictaminada dentro de los, digamos, estipulado dentro de los lineamientos del globalismo. Eso está escrito. Es que esto no es teorías de conspiración. Esto lo publica la misma ONU, en donde incluso quieren acelerar el proceso del 2030. Es que el 2030 no significa un numerito cualquiera. El 2030 significa año 2030, en donde se va a culminar y se va a coronar toda esta gobernanza global que tenemos diseñado para ustedes, porque la población, aquellos vasallos, no saben nada. Nosotros sí sabemos cómo gobernar el mundo, ¿verdad? Bueno, eso es la Agenda 2030. Y además que sobramos mucha gente. Claro. Ellos no sobran, sobramos nosotros. Pero fíjate, cómo la ingeniería social ha hecho que se vaya cambiando en la mente de cada uno, sobre todo en la mente de los jóvenes, porque en la nuestra, que pues somos muy críticos con todo esto, pues no lo van a conseguir. Pero en la gente que está estudiando ahora, que mete en mano en la educación, en los libros de texto, en todo, ¿cómo han cambiado la definición de droga? Y hay una pregunta curiosa que me gustaría hacerte. ¿Qué es el enfoque holístico de drogas que dice Petro? ¿Qué es eso? Es que esto es increíble porque fíjate que ahora esa es la venta de la información, ¿no? El enfoque holístico, tú lo has dicho, yo lo informé hace unos pocos días, el informe holístico de drogas. Bueno, ¿cómo se concibe esto? Bueno, esto es que hay que empezar a suavizar el discurso sobre el consumo de drogas. El consumo de drogas no es tan malo. El consumo de drogas, mira, es positivo de alguna manera. El consumo de drogas, hay drogas blandas, hay drogas duras. Las drogas blandas tal vez no son tan punibles, ¿no? No tenemos por qué enfrentar a aquel consumidor de una droga blanda como la marihuana. No sé si lo vamos a poder nombrar, no sé cuánto tiempo va a durar esta transmisión. Bueno, ya que estamos, pues ya.
Pero las cosas son como son, ¿no? Incluso fíjate que Joe Biden aquí en los Estados Unidos hace tan solo unos días decidió justamente levantar el peso legal sobre aquellos que porten o que porten marihuana o que consuman marihuana o que lleven marihuana con ellos, porque no es tan grave, porque esto hay que ser muy benévolo, porque ya no es necesario que esta gente sea perseguida por la justicia ni por la ley, hay que entenderlos. Sí, muy bien. Esto, ¿cómo se lee desde el punto de vista de beneficio social? Para mí la lectura parte desde allí, porque no parte desde lo punible, desde lo legal o desde lo ilegal o desde la persecución como criminales. Ese es el punto posterior. Yo quiero que alguien me explique cuáles son las consecuencias sociales para todos en la sociedad de que esto no sea ahora un delito, ¿no? En términos legales lo podemos discutir, en términos de cambio de la ley lo podemos discutir, en términos de cambio de la sociedad es donde yo quiero que se comience el análisis real de esta pequeña variación que acaba de dictaminar el dictador en jefe aquí ubicado en la Casa Blanca. Porque allí está el quid del asunto. ¿En qué consecuencias va a tener esa madre, ese padre, esos menores de edad que todavía están con una personalidad en desarrollo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser visto como normalidad en torno a esas drogas blandas? ¿Qué tanto va a afectar a esa sociedad en general? Porque es que no podemos seguir pensando en los cambios de políticas públicas desde las minorías o desde aquellos que infringen la ley y entonces ya no la infringen. No, hay que pensar en los cambios de políticas públicas por el bien de la sociedad en su totalidad, no en minorías o en pequeños agresores de ciertas leyes que ya se convierten en no agresores de leyes, ¿no? Me parece de verdad que a mí se me afloja el cuerpo, porque ¿qué podemos hacer ante esto? Lo único que yo creo que podemos hacer es difundir, cuidar a nuestros niños, cuidar a la gente que tenemos alrededor. Yo partidariamente no soy, bueno, yo no soy partidaria de legalizar la droga, yo porque me parece que es algo malo para la sociedad, pero bueno, hay gente que sí, que es partidaria de esto. Isabel, ¿qué crees tú que podemos hacer para, por lo menos para ver la luz o para intentar ir por un buen camino? Para mí la base siempre de todo es la información, porque la decisión mía nunca va a ser igual que la tuya, ni que la del vecino, ni la decisión que tomará una persona en Alemania va a ser igual a la que tome un ciudadano chileno, etcétera, etcétera. Es decir, la situación actual más grave, más crítica, radica en el corte de la información, en la necesidad imperiosa de silenciarnos, en la búsqueda insólita y sin fin que tienen contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Bueno, porque la gente informada es muy peligrosa, porque la gente informada piensa, porque la gente que tiene elementos para contrastar información, porque tiene información de aquí, de acá y de acá, diversa y plural, va a poder pensar por sí misma y sacar sus propias conclusiones. Porque es lo que yo digo a muchas personas que también me preguntan, ¿por qué es que no hay que informar de esto y solamente entonces hay que darle voz a estos? No. No, porque estaríamos haciendo justamente lo que no queremos que se nos haga a nosotros. La información siempre debe ser plural. Si no, estás en dictadura
informática. Exacto. Estás en dictadura de la información, estás en adoctrinamiento, en lo mismo. Y no se trata de adoctrinar, se trata de poder tener el derecho humano fundamental, porque es que es un derecho, no es un favor que nos están haciendo. El derecho humano fundamental de poder seguir investigando, indagando, encontrando verdades que hasta su momento serán una verdad y mañana pueden cambiar, porque la verdad también tiene toda una lectura y todo un análisis filosófico, eso ya lo sabemos. El avance del pensamiento humano ha radicado justamente en el contraste de la información, en el contraste de las líneas de pensamiento, en el contraste de las escuelas filosóficas, en el contraste y la gran diferencia de pensamiento de una cultura con otra. Por eso no podemos aunar las culturas con esas fronteras hiperabiertas y el pensamiento unitario y absolutista de que solamente lo progresista, que no son progres, yo les llamo regresionistas, no son porque son regresionistas justamente en derechos humanos, justamente regresionistas en derechos y libertades civiles que intentan que todo el mundo vaya por el mismo guión. La libertad se consigue solamente con acceso a la información de diferentes líneas de pensamiento, de diferentes escuelas de pensamiento, para que cada persona, según su propia realidad, no solamente saque sus propias conclusiones, sino que decida cómo vivir su vida, porque lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, en mi entorno, en mi situación y en mis posibilidades. Cada cual con su libertad, a su libre albedrío, con el derecho humano fundamental de informarse, incluso con el derecho humano fundamental de no informarse si no le da la gana. Es su problema, siempre ha existido, pero la evolución del pensamiento humano no la podemos cercenar por un pensamiento único y totalitario como es en este momento el pensamiento del globalismo, que quiere gobernanza global, pensamiento global, dictadura global. Fíjate, Isabel, ya para terminar, porque solo yo te prometí una hora nada más. Yo pienso que ya hay muchos países que están diciendo hasta aquí, hay muchas corrientes que están diciendo se acabó y hay mucha gente que se está volviendo en contra de todo esto. Están despertando a un gigante dormido porque basta una pequeña chispa para incendiar algo que no van a poder controlar. Y yo espero que así sea, que esto se siga expandiendo a otros países, a otras culturas y que por fin poder ver un poco de luz y poder decirles hasta aquí, hasta aquí. Y lo más importante es nuestra libertad, pero bueno, en eso estamos. El golpe pandémico, el año del golpe pandémico fue crucial porque les funcionó en algún sentido el manejo poblacional, pero en otro sentido ha justamente despertado una llama, una necesidad de buscar más allá, de entender, de comprender qué es lo que está pasando allá afuera. Entonces, como lo acabas de decir tú, esa chispa en muchas personas se desprendió, en muchas personas se prendió, en muchas personas desató una necesidad de un momento, miremos más allá, porque ya que estamos encerrados, ya que no nos permiten transitar, nos prohibieron el derecho de reunión y asociaciones. ¡Qué fina! Esto es dictadura pura y mucha gente fue terrible. Así. Entonces nos prohibieron el derecho a trabajar, nos prohibieron el derecho a enterrar nuestros muertos. Es muy grave. Mucha gente no lo vio en un inicio, pero pasando los días, pasando los meses y tratando de ir creciendo esta dictadura totalitaria mundial, mucha gente despertó y dijo, un momento, yo estoy mirando un poco más allá. Se dedicaron ese tiempo libre encerrados en prisión domiciliaria, tal vez a ver y a leer otro tipo de información que no calcularon que iba a despertar muchas conciencias en búsqueda de información nueva, en búsqueda de información diferente, en búsqueda de información que derrumbaba paradigmas, que derrumbaba lecturas básicas que se habían hecho de muchas temáticas a través de los años y de la historia, en derrumbar teorías de conspiración que no tenían mucho de teoría y ya comprenden muchos hoy que es más
pura conspiración real. Porque cuando se ha visto que en la política no haya conspiración, por favor, si conspiración es lo que hay en los movimientos políticos mundiales. Y es que hay una frase muy interesante que decía Nicolás Laje, que yo lo sigo mucho y de hecho tengo un directo pendiente con él de Argentina, y es que las verdades pequeñas, o sea, las mentiras pequeñas necesitan ser escondidas, sin embargo, las grandes, ¿para qué? Si es que ya son tan ilógicas y tan que no las podemos aceptar. Pero el ser humano no es nada original. Por eso, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Por eso pasó lo que pasó en el 2020, como dice Isabel. Así que, y quiero quitar más tiempo, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. He disfrutado con una chiquilla, de verdad. Y que, ¿qué puedo decirte? Pues chicos, suscribiros al canal de Isabel, apoyadla. Aquí abajo hemos dejado su PayPal, isabelcrow@yahoo.com, porque de verdad que las investigaciones que hace es para quitarse el sombrero y de ahí podemos aprender absolutamente todos. Eres genial, de verdad. Muchas gracias. Solamente cumplo el deber de informar, que es mi deber. ¿Para qué me metí a periodista, verdad? Si uno se mete a periodista, tiene que ejercer como periodista. Está escrito, así que es un deber, es un deber. Pues, Isabel, muchísimas gracias y que esta es tu casa y que para lo que necesites vamos a estar aquí. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos por allá por el viejo mundo, los quiero mucho, por allá viví también en tu país como migrante legal, por supuesto, cumpliendo las leyes de tu país y aportando un granito de arena como profesional. Por allí también estuve a inicios de siglo, así que bueno, no podemos seguir incentivando lo que son los pensamientos irracionales. Hay que seguir incentivando el pensamiento crítico. Muchísimas gracias, Fina. Ha sido un placer estar aquí contigo y igualmente. Con los tuyos. Igualmente, bye, bye. Un besazo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye, bye. Adiós.